Amigos televidentes, de vuelta con Cerrando la Noche, y como anunciamos antes de irnos a la pausa, ya tenemos en nuestro set al profesor don Luis de León, quien es presidente de la Fuerza Bochista, y la verdad que es un honor que esté con nosotros y compartir todas sus experiencias y además su punto de vista de cómo va la política local dominicana con nuestra teleaudiencia. Don Luis, bienvenido a Cerrando la Noche. Gracias. Es un honor y una gran satisfacción estar acá en Cerrando la Noche con dos amigos intelectuales como Giovanni y Junior, Giovanni Almonte y Junior Espinosa. Muchas gracias, profesor. Nos honra y nos complace, reitero. Bien, gracias, profesor. De entrada, la Fuerza Bochista. Hace tiempo que el doctor está inmerso. En principio, una marca, un nombre, es una marca que ha estado fajada tratando de que el Partido de la Liberación Dominicana se reencuentre con su origen. Y la tarea no ha sido tan fácil, evidentemente. Hay gente que crecer le hace daño y el poder intoxica, definitivamente. Y eso parece que ha dificultado un poco la tarea que se ha propuesto el profesor Luis de León. ¿Cómo visualiza usted la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, primeramente nosotros debemos manifestar que somos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana. Vinimos de Montecristi cuando teníamos 18 años y participamos de la fundación del PLD aquí el 15 de diciembre del año 1973, cuando nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, en aquel discurso testimonial a la nación en el Congreso Constitutivo, Juan Pablo Duarte manifestó que el PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Y en el Partido de la Liberación Dominicana, en esa carrera, fundamos en el 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que presidió el doctor Leonel Fernández, fundamos la Fuerza Bochista del PLD. La fundamos allá en Capotillo, Loma de Cabrera. Es el monumento que está en Loma de Cabrera, Dajabón, provincia de Dajabón, la línea noroeste. Es el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República. Nosotros fuimos invitados a una conferencia aquel 16 de agosto, una fecha histórica de ese mismo año, como dije, 1999, a dictar una conferencia con el nombre La Guerra de la Restauración de la República, vista por el profesor Juan Bosch. Y ahí, ante las preguntas de los que participaron noroestanos, gente de Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Valverde Mau, viendo la realización del gobierno, que tenía casi 4 años, 1999, repito, con preguntas cuestionantes, nosotros dijimos, ese fue el concepto. Lo que ustedes dicen, lo que quiere decir es que tenemos que fundar una fuerza bochista para que sirva de referente a los ideales, a los principios éticos, morales, democráticos del profesor Juan Bosch. Y en la fundación de la Fuerza Bochista tenemos 22 años. En el Partido de la Liberación Dominicana nosotros nos las hemos jugado todas, desde el punto de vista de representar a nuestro líder histórico en sus valores, en sus principios. Bueno, y antes de que el PLD se dividiera, jugamos un papel estelar 2 años antes, advirtiéndole a los dos líderes en ese entonces, el presidente Danilo Medina, presidente constitucional de la República, y al presidente del PLD, expresidente de la República, Leonel Fernández, que habían apresto por parte de la injerencia extranjera de sectores de la oposición dominicana y de la sociedad civil, de echarlo a pelear a los dos para dividir al PLD. Hice 18 visitas al despacho del presidente Danilo Medina para que me recibiera, para plantearle. Hice unas 10. También al despacho de... ¿Lo recibió? No me recibieron porque estaban ahí, es que los entornos son terribles. Estaban muy arriba los ánimos, profesor. Muy arriba, ¿no? Y los entornos son terribles. Siempre hay que buscar los grandes problemas, los líderes en los entornos, que son los intereses creados, que están ahí, y que son los que informan y dicen. Le voy a interrumpir, profesor, y discúlpeme la verdad si es una indelicadeza mía, pero
yo creo que usted sabía cuál era el destino del PLD y trataba de advertirle, pero la embriaguez del poder no lo dejaba ver lo que venía, y es lo que te pasó, la derrota del PLD. Correcto, esos dos acontecimientos que fueron graves, el primero, el 6 de octubre del 2019, y el segundo, el 5 de julio del año 2020, fueron dos acontecimientos. Por eso nosotros advertimos al mismo PLD, nuestro partido, a quienes no hemos dado la vida por entero, una carrera política sin vacaciones, sin expulsiones y sin imponerme en individualismo cuando yo era supuestamente derrotado, cuando aspiré a diputado, a senador, a síndico, etcétera, etcétera. Doctor, pero ¿no era que usted no quería hacer sentir mal al liderazgo del PLD, al doctor Leonel Fernández, a Danilo Medina, y decirle que sus egos iba a traer esta consecuencia, y usted asumió el discurso de algunos viejos robles del PLD de acusar a la sociedad civil, a fuerzas extranjeras, de querer dividir al PLD? Lo que divide al PLD son sus problemas internos, la ambición de poder entre dos grupos económicos que no querían soltar la teta. Sí. Pues mira, Junior, no, nosotros le decíamos la verdad. La verdad la decíamos, pero de muchas maneras. Bueno, nosotros fuimos objeto de muchas cosas que no voy a hablar acá. No, lo que pasa es que, mira, ahora mismo hay una situación, el Caribe está amenazado ahora mismo. El Caribe, de lo que habló el profesor Juan Bosch en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. El Caribe ahora mismo, la situación de Cuba, de Venezuela, la situación de aquí de Haití, de la República Dominicana. En estos momentos se necesita de la unidad, junto al gobierno, al presidente, junto a todos los sectores políticos, sociales, porque lo que estamos viendo es que quienes han, la comunidad internacional, a la cual le dijo el presidente Luis Abinader, muy valientemente, en la 76 Asamblea Ordinaria de la ONU, que en la República Dominicana no había ni habrá jamás nunca una solución dominicana a la crisis haitiana. Y ya la República Dominicana vio dos cosas. Vio que el presidente se prohibió él o no pudo ir a la cumbre del cambio climático, ¿verdad? Por razones de la situación de Haití, la inestabilidad. Bueno, y ahora vimos un funcionario norteamericano, subsecretario, vino acá y dijo que la comunidad internacional no iba a intervenir en nada, que no iba a hacer nada, como si el problema haitiano, es decir, el problema haitiano es de la República Dominicana, ¿no? Es un planteamiento. Bueno, y entonces, ustedes saben que los Estados Unidos ocuparon Haití en 1994, cuando quitaron a Cedrá y el triunvirato y pusieron a Aristide. Ustedes supieron lo que fue Aristide, trajeron a Minustah y todo eso terminó en fracaso. Ha terminado en fracaso. Ahora lo que se demanda de esa misma comunidad internacional es que intervenga económicamente, no militarmente, porque la ONU y la OEA, sus misiones en su espíritu de fundación es la colaboración con los más débiles, con los más. Y Haití, ante el mundo entero, es un estado fallido, donde hay un estado de ingobernabilidad, de violencia, y en donde hay una hambruna, la gente está muriendo por inanición. Entonces, cuando ellos dicen así, plantean eso, lo que quieren decir es buscarle un problema a la República Dominicana para que se desborden las masas hambrientas y quieran pasar acá, y esos soldados que están ahí vayan y cometan barbaridades. Entonces se levanta la comunidad internacional a acusar a la República Dominicana. Y que cuente, el país más solidario somos nosotros, y que nosotros estamos en contra de la violación de los derechos humanos, lo que decían ustedes, que es criminal, que nosotros los veíamos con las parturientas, a uno yo hasta lloraba ver eso, porque eso da, las cosas que vimos, eso no es permitido, eso no se puede. El derecho a la salud es un derecho universal, a cualquier inmigrante, donde quiera que esté. Bueno, esos son de los errores que se cometen en los gobiernos, que se cometen. Bueno, entonces vuelvo al tema que ustedes me plantearon, a nosotros como fuerza bochista. No, fue los Estados Unidos. Ustedes saben la jugada de ellos, cómo que actúan.
le dan a un gobierno 2 periodos, 3, y cuando te pasa te quieren sacar a como dé lugar. Bueno, como lo hacen ellos, calificando el mundo entero. Hay elecciones en toda parte de Nicaragua. Ya ellos están diciendo, ya eso no puede ser. La autodeterminación de los pueblos. Y hablemos de Juan Pablo Duarte, en su histórica frase: la República Dominicana es libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera o según de la isla. Qué profundo era Juan Pablo, y guapo, y valiente en sus posiciones. Porque la frontera del Caribe en este momento hay una situación muy compleja, muy difícil, y entonces es necesario invitar a la unidad patriótica, a la unidad nacional, porque la soberanía de nuestros pueblos, la soberanía, la constitución de nuestro pueblo en estos momentos se ven un tanto amenazadas. Ustedes saben que las grandes potencias ven a estos países pequeñitos, países que en su voluntad y en sus intereses, para ellos no existe, sino que quieren vivirlo manipulando. Pero ya América despertó, y los países latinoamericanos todos están en la dirección de darse a respetar. Entonces el PLD, vamos al PLD, debía hacerse una revisión tan pronto pasó de las elecciones. En el Congreso virtual, al cual yo tuve posiciones oponiéndome, aparte de ese Congreso virtual, nosotros planteamos que ese Congreso había que posponer la elección del presidente y el secretario general para un momento cuando la pandemia bajara su incidencia y permitiera que se escogiera por el voto universal de las bases a estas dos autoridades que son las dos grandes gerencias de un partido. Entonces lo escogieron 1.200 personas y el voto universal en el PLD, el padrón es de 2.800.000 personas, casi 3 millones. ¿Cómo es posible? Bueno, yo aspiré a secretario general y me retiré 3 días antes, porque nosotros hicimos un planteamiento como fuerza bochista, la comisión organizadora del Congreso, para que pospusiera la elección del presidente y el secretario general del partido. Bueno, ya ustedes saben lo que eso ocurrió, no se hizo caso. Y el PLD, bueno, de cara a esta realidad, nosotros creemos, frente a la situación que se vive en el país, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo deben contemplar unirse y autocriticarse. Por eso nosotros dijimos que el PLD debía hacer un proceso autocrítico de elegir a las bases, porque ese Congreso virtual lo que hizo fue reproducir el establishment del gobierno de turno en ese entonces, el grupo, cada uno de ellos, pero no participó en la elección de las bases. Un partido es el resultado de toda su membresía, no de la cúpula. La cúpula no puede sustituir a un partido. La voluntad de las bases del partido. Profesor, entonces, toda esa visita que usted le hizo al despacho del presidente Danilo Medina, que puede contar 10 y más o menos un número parecido a la visita al despacho o a la Fundación Global para ver al presidente Leonel Fernández, ¿no lo veían a usted como un ave de mal agüero, como una persona negativa? Y mira, hablando que pudiéramos perder las elecciones. ¿Y qué es lo que está diciendo? No lo dejen entrar, porque es una persona que lo que trae es malas vibras. ¿Usted cree que ese tipo de pensamientos llegaron a Yo creo que sí. Que ciertamente cuando me veían a mí, porque nuestro discurso, nosotros duramos un año. Diciendo lo que iba a pasar. Giovanni, Junior. Lo que iba a pasar. No, un año, duramos 2 años, pero un año nos echamos. En la Casa Nacional del PLD teníamos una actividad todos los jueves, jueves de la unidad, en el Foro de la Cultura Profesor Juan Bosch, donde lo llamábamos a ellos, a sus familiares, a las consecuencias, invitábamos al partido, creando conciencia y pero como ustedes dijeron. Doctor, y ese esfuerzo que usted ha hecho, sigue haciendo, que ahora hace extensivo al PLD verde y negro, como he dicho en este programa, mucha gente no le gusta. Yo creo que ese es un PLD verde y negro. ¿Usted cree que efectivamente, si se lograse la reunificación, esas son la gente que van a retomar los principios y los valores del profesor Juan Bosch? Es lo que dijeron en el ejercicio del poder cada uno de ellos y el entorno que fundamentalmente lo acompañó.
Ese es el instrumento. Bueno, un gran prócer latinoamericano que dijo el profesor Juan Bosch, que era uno de sus maestros. Juan Bosch dijo que 3 fueron sus maestros. Eugenio María de Hostos, Simón Bolívar y José Martí. José Martí, me refiero a José Martí. Decía José Martí que la política es táctica y estrategia. Nosotros hablamos de un proceso crítico. Lo que pasa es que la política no es tan... Juan Pablo Duarte dijo que era la ciencia más pura después de la filosofía. La política es una ciencia. La política no se puede jugar a un pragmatismo con deseo. La política es ciencia y arte, decía el profesor Juan Bosch. Y en tanto tal, esas son situaciones que se ven en otro escenario. Yo entiendo lo que usted está preguntando. Sí, porque tiene que haber voluntad de cambio. Claro que sí, estoy totalmente... Y evidentemente que he visto resistencia. Sí. Porque por eso no ha logrado usted tener... desarrollar lo que se ha planteado, porque ha habido resistencia interna. Correcto. No, eso es así, como usted lo está diciendo. Nosotros sabemos que el mundo está cambiando. Desde el punto de vista, fíjese que la política, dado el pragmatismo de la política, ha generado tanto descrédito a nivel mundial, ¿verdad? En función de esa práctica política, que no se corresponde con el espíritu, el contenido de la política como ciencia para servir al ser humano, para servir al desarrollo de la sociedad, para servir a las grandes mayorías, a los pobres, en la dirección de que la gente pueda vivir con sentido de equilibrio, de equidad, de manera democrática, porque hasta ahora lo que vemos es que en estos pueblos viven unas castas, una oligarquía, unos grupos. Todavía nuestros pueblos no pueden exhibir la gran libertad de la equidad y de la democracia. Profesor, antes de irnos a la pausa y para seguir en ese tono, porque de verdad después de la pausa nos gustaría hablar de otro tema, ya hablar un poquito de la situación política del país, cómo usted la ve, cuál es la visión. En ese tenor político, ¿cree usted que hay posibilidades, aunque sea remota o mínima, de un encuentro Fuerza del Pueblo, PLD? ¿Usted cree que se pudiera dar eso? Usted tratando de afinar los cañones y seguir con esa intención de que esas dos fuerzas puedan por lo menos pactar. ¿Usted cree que en el futuro cercano eso se pueda lograr? Claro que sí. La misma situación política de los pueblos convoca la unidad, convoca el reencuentro. Y el PLD, los partidos políticos se dividen en la cúpula, arriba, y un grupito. La base del PLD son bases distintas a ese espíritu, que son un espíritu de discusiones de poder por ego, por personalismo, por intereses. Y eso es lo que daña a la política. Eso es lo que da cuando la política, la democracia no funciona. Y cuando la gente se toma el poder para sí y no sabe que el poder quema más cuando se está arriba que cuando no se posee. Y lo que hay que hacer es evitar que la gente venga a aprender política cuando ya sale del poder. Yo me río, profesor, porque la verdad es que en República Dominicana como que desconocemos la historia. La vemos, la leemos, la vivimos, pero la dejamos que pase. Porque yo creo que el PLD fue testigo de la derrota del PRD. Claro. La división del PRD. Claro, la vivió. Y sin embargo la cometió, la misma división. Yo creo que se puede repetir la misma con los mismos parámetros y todo. La vivió y la hizo. Sí, así mismo es como...